Software libre en Argentina. Introducción. El objetivo de esta sección es analizar la situación actual del software libre en la Argentina. En primera instancia, se estudiará el caso del Estado Nacional. Se intentará identificar las desventajas de utilizar software propietario en el ámbito público y luego se detallará la forma en que el software libre puede subsanar esos inconvenientes. A su vez, se presentarán iniciativas que provienen de distintos ámbitos pero que tienen como fin común promover el uso generalizado de herramientas libres. El software libre en el Estado. Situación en el Estado Nacional. Actualmente el Estado Nacional no posee el grado de control necesario de la información digitalizada que procesa. El Estado no tiene completo control sobre la legalidad del software que utiliza. Es de conocimiento de público que al asumir el gobierno de Fernando de la Rúa, se declaró que numerosos organismos utilizaban software de manera ilegal, sin pagar los correspondientes derechos de uso. Esta situación implicaba que el mismo Estado estaba no solo tolerando sino incitando a la comisión de un ilícito, como es el emplear software sin licencia. Desde ya, no es el objetivo de este trabajo criticar a un gobierno, ni entrar en discusiones políticas. Pero se puede destacar que las instituciones del ámbito público, deben poseer una conducta ética irreprochable, que constituya un ejemplo para los ciudadanos. Si no se transforma en imposible exigirle al ciudadano el cumplimiento de la ley, el pago de sus impuestos, si es el mismo Estado quien vulnera la norma legal. Problemas derivados del uso de software propietario. Cuando el ciudadano brinda información al Estado, lo hace bajo la suposición que será resguardada su privacidad, o sea que dichos datos se mantendrán adecuadamente custodiados, que los mismos no podrán ser alterados por ninguna persona, que solo podrán ser tratados por los funcionarios competentes y que no podrán ser transferidos fuera de la órbita del Estado. 35. El Estado Nacional debe poseer un completo y acabado control de sus acciones y por lo tanto es completamente inaceptable que emplee sistemas de los cuales no conozca hasta sus mínimos detalles. Los formatos empleados para codificar los datos que se mantienen en soporte digital, son otro punto a tener en cuenta. En caso que el Estado no pueda disponer de los parámetros con los cuales han sido desarrollados dichos formatos, queda obligado a depender de una aplicación cerrada para acceder a sus propios datos. Al emplear formatos cerrados, la información volcada por el Estado solo puede ser decodificada correctamente por el diseñador del formato, sea este una empresa o persona de cualquier origen o dimensión. Otro asunto de gran importancia es el software de seguridad. El mismo es como un seguro de caja fuerte. Aunque se sepa cómo funciona, es necesario conocer la clave o la combinación que su dueño fijó para abrirla. La seguridad depende de la protección de esa combinación, no del mecanismo en sí, siempre que el mecanismo sea lo suficientemente bueno. Sin la posibilidad de inspeccionarlo, es imposible saber si el programa cumple meramente con su función, o si además incluye vulnerabilidades intencionales o accidentales que permitan a terceros acceder indebidamente a los datos. Hay programas libres para usar los mecanismos de seguridad más fuertes conocidos. El hecho de que sean libres les da una garantía de calidad extra, ya que su publicidad permite que cualquiera pueda detectar y reparar fallos o riesgos a la seguridad que contenga. Uno de los ejemplos más puntuales de la dependencia tecnológica puede verse en la misma legislación argentina. Desde hace un tiempo, la AFIP exige a los contribuyentes la presentación de diversas declaraciones en formato digital. La idea, por cierto, es razonable, pero la manera en que la AFIP la implementó es tal que exige que la presentación sea exclusivamente a través de la ejecución de programas específicos provistos por esa organización. Estos programas, es cierto, son gratuitos, pero entre sus requerimientos de ejecución se incluyen, como sistemas operativos, exclusivamente Windows 95, 98 o superior. Es decir que el Estado está exigiendo a los ciudadanos que compren un determinado producto de un determinado proveedor al solo fin de poder cumplir sus obligaciones impositivas. Beneficios para el Estado. Con el uso de software libre muchas veces se pone adelante de todas las ventajas el ahorro monetario. Este ahorro puede ser realmente importante, pero puede ser mermado a corto plazo por los costos de realizar la transición de los sistemas. Existen otras ventajas que son inmediatas y más importantes, al punto de ser cruciales para la adopción de estas políticas por el Estado. Independencia tecnológica. Mediante el uso de software libre, el Estado deja de tener sus sistemas controlados por una entidad externa, con frecuencia empresas extranjeras. De esta forma rompe la dependencia tecnológica que lo tiene actualmente atado y obtiene las libertades que el software libre otorga. Control de la información.
Esto se desprende directamente de las libertades que brinda el software libre. Al tener la libertad de inspeccionar el mecanismo de funcionamiento del software y la manera en que almacena los datos, sumado a la posibilidad de modificar, o contratar a alguien que modifique, estos aspectos, queda en manos del Estado la llave de acceso a la información y no en manos de terceros ajenos. Seguridad. Este es uno de los puntos claves para el Estado. Mucha información que el Estado maneja puede ser peligrosa en manos incorrectas. Es por esto que es crítico que el Estado pueda fiscalizar que su software no tenga puertas de entradas traseras, backdoors, voluntarias o accidentales, y que pueda cerrarlas en caso de encontrarlas. Tal inspección solo es posible con el software libre. Debe tenerse en cuenta que una política de este tipo no discrimina en contra de productos o proveedores específicos, sino contra ciertas prácticas nocivas que involucran el control de la información del usuario por parte del proveedor. Es fundamental que el Estado no se someta a estas presiones. Otro punto a favor es que la industria local se verá ampliamente beneficiada, dado que las licencias libres le otorgan al gobierno el derecho a contratar profesionales locales para modificar y adaptar sus sistemas. De esta forma, se fomenta la industria tecnológica local, la economía y el empleo. Hay que destacar que la migración sería costosa en primera instancia. Esto se debe a que involucra costos en relevamientos, toma de decisiones para implementar los nuevos sistemas, mano de obra para implementar el cambio, conversión de datos, reentrenamiento del personal. Todo esto sin tener en cuenta el natural rechazo al cambio, que no tiene un impacto monetario pero que puede hacer fracasar cualquier proyecto de implementación. Los costos relacionados con el software propietario son, en gran medida, por licencias de uso por cada terminal, más la necesidad de actualizar el hardware dados los requerimientos de procesamiento más potente en cada nueva versión de las aplicaciones. A su vez, en muchos casos la actualización de los programas es forzada, ya que no se mantiene una compatibilidad con versiones anteriores con lo que el software se transforma en obsoleto. Según un estudio realizado 36, aproximadamente el 70% del empleo que se le da a una computadora en la órbita estatal demanda los denominados programas de escritorio, de los cuales en la mayor parte de los casos se utiliza exclusivamente el procesador de textos. Este porcentaje trepa casi al 90% en la órbita del Poder Judicial, es decir que una parte sustancial puede ser reemplazada en forma casi masiva e inmediata, pero en esta fase parte del ahorro debería invertirse en capacitación.